Antonio Urquizar Herrera, que es catedrático de Historia del Arte por la UNED. Una de las grandes virtudes de Antonio fue tener la paciencia de dirigirme a mí la tesis. Yo creo que con eso ya tienes para... ¿no? Pero bueno, Antonio es un experto en la nobleza durante la Edad Moderna. Tiene su libro de Marcial Pons, Coleccionismo y nobleza, signo de distinción social en la Andalucía del Renacimiento. Luego tiene una segunda vertiente de investigación, que es el análisis de toda esta cuestión de los moriscos, lo musulmán y cómo influencia en la Edad Moderna y tal. Y en ese sentido tienes un proyecto europeo que toca todos estos temas, ¿no? Así que, sin más, os dejo con Antonio, que hoy va a hablar retratos y recuerdos inventados en un proyecto de legitimación nobiliaria, 1650, Heinrich Snow y los Rosten, ¿vale? Cierro el micro. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo y bueno, quería agradecer al museo, en primer lugar, que acogiera hoy aquí el Congreso, lo que me compete como coorganizador del mismo, en la vertiente que ya conté ayer, que era puramente administrativa, pero es fantástico, ¿no?, que podamos realizar cosas en conjunto entre estas dos instituciones, que por otra parte es algo que venimos haciendo desde hace años, ¿no? Y quiero agradecer a Maite y a Ángel, cuando en un principio eran ellos dos los únicos organizadores que contaban conmigo para hablar hoy aquí y para contar algo que es, bueno, para retomar un trabajo que hice hace ya unos 12 o 13 años, pero en el que trabajé una vertiente de los materiales que tenía y para que pudiera presentar aquí presentar hoy una parte que dejé en aquel momento sin analizar con cierta profundidad, desde luego no de manera sistemática, ¿no? Solamente había unas referencias a lo que podía tener que ver con los retratos, pero era un trabajo aquel centrado en objetos. ¿Y cuáles son estos materiales, no? Bueno, hoy yo quiero hacer este estudio de casos sobre el cruce entre retratos, objetos y memoria a partir de un texto concreto, de un material que es un ejemplo muy particular de inventario de bienes, en el que aparecen algunos retratos, entre otros objetos. Y es muy particular porque se trata de un documento escrito hacia 1650, pero que es un documento que se hizo como una falsificación en aquel momento. Pretendía ser un inventario de bienes fechado en 1527. Y a mí me gustaría ver un poco pues, cómo se describen los retratos en este documento inventado, de qué manera estas descripciones tienen que ver con el pensamiento de hacia 1650 y de la mirada de 1650 hacia 1527, y cómo estas descripciones de retratos tratan con la representación, con la sustitución, con la memoria, con las emociones también, con la identidad, y cómo podemos ver también aquí algunas enseñanzas fuera de la teoría artística, de los textos que reflexionaban sobre teoría artística, algunas enseñanzas sobre los límites que tiene el retrato. Aquí tenéis pues, esta idea de los recuerdos de Michel de Gallard, 100 años después, 125, 123 años después, sería para ser más exactos. Como decía antes, en torno a 1650 es el momento en el que un noble francés, Charles de Rostaing, promovió un programa muy amplio de creación de imagen pública para su familia, que fue promovido por él, pero dirigido por su secretario, por un hombre de letras llamado Henri Chenot, y que, entre otros elementos, tenía este inventario falsificado. Los Rostaing era una familia de antiguo origen, pero que había conseguido acceder a un título en fechas muy cercanas, y Charles de Rostaing sintió cierta necesidad de acompañar esto con evidencias que hicieran más visible la posición de la familia, que por otra parte pues, tuvo una cercanía con la corona en los años de la primera mitad del siglo XVII que no había tenido en momentos anteriores.
encargó a Chenot varias composiciones literarias. Chenot estuvo dirigiendo la creación de varias estampas, también una galería de pinturas para su residencia en París y la falsificación de varios documentos. Uno de ellos es el inventario que estoy aquí refiriendo, y entre las estampas pues había estas 3 imágenes que vemos ahora, algunas de ellas acompañando libros, estas 3 en concreto lo estaban. Vemos el busto de Charles de Rostaing sobre el Château de Bougy, del que hablaremos luego. Vemos también otra vista del Château de Bougy, sacado de Ducerceau, y vemos un retrato de Henri Chenot, que estaba en el conjunto de los retratos familiares también, y el propio Chenot aprovechó la situación. Pero también había otras estampas independientes con retratos de la familia, como el propio de Charles de Rostaing, el de su mujer Anne de Gaulle, el de la madre de Charles, François Robertet, y también el de su padre, Tristan de Rostaing, y el de otros miembros de la familia, como Jean de Chartres. Los retratos eran parte, estas estampas eran parte importante del programa, y también los cuadros, la galería de pinturas, de retratos que tenía el propio Charles de Rostaing en su casa. Françoise Robertet, que era la madre la madre de Charles de Rostaing, era nieta de Florimond Robertet. Este había sido secretario de Estado de Luis XII, de Carlos VIII y de Francisco I de Francia. Un personaje que procedía de una familia con poco lustre nobiliario, pero que, como tantos personajes de finales del XV y del siglo XVI, ascendieron en el entorno de la corona y de los servicios como oficiales. Como bisnieto de Robertet, había sido un personaje muy relevante en los primeros años del siglo XVI en Francia, y como bisnieto de Robertet, Charles de Rostaing entendía que la memoria de Robertet iba a añadir bastante lustre a su familia e iba sobre todo a completar, a poder reivindicar que la cercanía con la corona que había empezado a tener su padre Tristan, que estuvo un tiempo sirviendo en Fontainebleau, era pues un servicio a la corona que podía remontarse 100 y pico años antes. Robertet, como digo antes, no había sido un noble de raza antigua, como ocurría de raza militar, como ocurría con los Rostaing, que sí habían sido militares, pero como digo, es este personaje que Rostaing entendía que valía la pena reivindicar. Entre otras cosas, uno de los elementos que le hacían atractivo es que algunos de los elementos de la memoria de Robertet, que seguían perdurando a comienzos del siglo XVII, tenían que ver con el château que él había construido en el Valle del Loire, el Château de Bougy. Era un castillo-palacio que en aquel momento, en el tiempo de Rostaing, se encontraba desde hacía varias décadas en manos de otra familia, de los Villeroy, pero el recuerdo del palacio estaba muy fuertemente asociado a Robertet, entre otras cosas porque aparecía en los edificios más excelentes de Francia, en el Place du Bâtiment de France, de Ducerceau, aparecía una vista de Bougy como propiedad de Robertet. También había cierta memoria en la literatura artística de Robertet como patrón de las artes. Se sabía que había sido el primer propietario de la Virgen de la Rueca de Da Vinci, también de un David de bronce de Miguel Ángel, que había recibido Robertet cuando estaba cumpliendo servicios a la corona como diplomático en Italia, y que él había colocado en el jardín de Bougy, y así aparecía la estampa de Ducerceau y las estampas que vemos aquí ahora, podemos verlo también en mitad del jardín. Rostaing compró el Château de Bougy, y en el mismo contrato de compra quedaban claras las razones, ¿no? Él quería el château porque había sido construido por Robertet, así se figura en el propio contrato. El château además le permitió obtener un título ligado a Bougy. Bueno, pues hacia 1650, el château se compra en 1633, hacia 1650 es cuando Chenot publica
este inventario. Antes había publicado una colección de documentos relativos a la compra de Bugui, unas descripciones de Bugui. Esos libros se conservan, están en la Biblioteca Nacional de Francia, pero hacia 1650 publica este otro libro en el que está el inventario de Goberté de 1527, inventado por el propio Chénaud. Este libro solo se conoce un ejemplar del mismo, que está en paradero desconocido, pero a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX tenía una localización en manos privadas y fue consultado por Edmond Récy, que ofreció una transcripción parcial pero muy amplia del documento. En un principio, Edmond Récy pensaba que era un documento fidedigno y comentaba que era útil para conocer la colección artística que había tenido Goberté, y en ese sentido lo comentaba, pero pronto se vio que ese documento tenía una serie de incoherencias y que no podía ser un documento de 1527, y dejó de otorgársele esa validez. Se vio que era una falsificación, y a partir de ese momento la historiografía dejó de preocuparse por el documento totalmente. Sin embargo, es un documento que, aunque no nos cuenta nada sobre Goberté, o nos cuenta muy poco sobre Goberté, hay quien piensa que, bueno, que Chénaud pudo tener algún inventario en las manos cuando redactaba la falsificación. Es un documento que nos cuenta muchísimo sobre 1650 y muchísimo sobre Rostaing y muchísimo sobre lo que la gente pensaba en ese momento. Chénaud acompaña el inventario de una descripción del château ya suya y firmada por él, y también una oración fúnebre por Goberté, en teoría de manos del obispo de Grenoble, pero también sabemos que falsificada por Chénaud. Bueno, ¿qué buscaba el inventario? El inventario buscaba rellenar todos esos bienes que en teoría Goberté dejó en su momento en el château de Bugui y que Rostaing no se encontró cuando llegó allí porque estaba vacío, ¿no? ¿Y qué bienes hay? Pues los que la imaginación seiscentista de Chénaud pensaba que podía haber tenido Goberté en torno a 1527, ¿no? Había joyas, medallas, monedas, relojes, curiosidades, imágenes religiosas, muebles, tapices, pinturas, con una Notre Dame de Piti de Miguel Ángel como la obra que subraya más, estatuas de mármol, bronces como el David de Miguel Ángel también, porcelanas, vidrios, fallenzas, ornamentos de capilla, otros objetos y retratos. Retratos que ocupan un lugar muy prominente en el inventario. Lo más interesante no es el catálogo de objetos, lo más interesante es que no aparece un listado sencillo de objetos, ¿no? Y ayer se hablaba de esa austeridad de los inventarios castellanos que conocemos todos. Aquí lo que había era un documento que en teoría había sido redactado por la viuda de Goberté, por Michel de Gaillard, ahí están sus lágrimas, en el que ella iba comentando objeto por objeto, no solamente mencionándolos, sino contando historietas sobre estos objetos, historietas que tenían que ver con el uso de los objetos, con cómo habían llegado los objetos y con lo que ellos pensaban de cada objeto, con los recuerdos, por ejemplo, que promovían los objetos, con los retratos también. Una de las cosas que nos hacen ver que es una falsificación, y esto pues, lo comprobé muy rápido, ¿no? Es que hay una correlación muy importante entre la forma en la que está redactado el inventario y la descripción de Fontainebleau que escribió Pierre Dain, que es un libro que estaba en la biblioteca de Charles de Rostaing y que es un libro compuesto, además, en fechas muy parecidas. Como dije antes, además, Tristan de Rostaing, el padre de Charles, había trabajado en Fontainebleau, pues Fontainebleau era parte importante para esta familia, ¿no? Entonces, Chénaud intentaba producir algo así y probablemente le debió parecer a Rostaing que más verídico, más verosímil, mejor dicho, más verosímil que una descripción era proporcionar este documento. Una cosa interesante aquí es que lo que intenta Chénaud es reproducir el horizonte de pensamiento de una mujer noble de 1527. El horizonte de pensamiento de lo que ella podía haber pensado de los objetos y de los retratos que tenía ahí. Y en ese sentido es muy fácil ver cómo en ese esfuerzo Chénaud tiene muy poco en cuenta a lo que a nosotros como historiadores del arte pues nos ha
apelado más, que es la teoría artística, y tiene muchísimo más en cuenta todas las ideas que estaban corriendo en la teoría social francesa de la primera mitad del siglo XVII. El horizonte intelectual que define esa teoría social francesa de comienzos del XVII coincide con el repertorio de funciones que define para esos retratos y para esos objetos, y también con los términos del debate sobre los límites de estos retratos que hay en Chénaud, poniéndolo en boca de Michel de Gaillard. También es muy interesante que Chénaud eligiera precisamente a la ayuda a Michel de Gaillard, ¿no? En lugar de buscar una descripción por un escritor o un recuento notarial, ¿no? Esa asignación de esa función de ella redactando el inventario pues se puede relacionar con esas ideas corrientes sobre la posición de las viudas en el contexto de la administración de las casas, ¿no? Sobre el mantenimiento de los bienes. Y luego también es interesante esa preocupación que da ella como miembro de la familia por las conexiones que tienen estos retratos con otros miembros de la familia y también con su propia afirmación emocional frente a los mismos. Se señalan los orígenes nobles de los objetos, las ubicaciones, los temas, y hay poquísimas indicaciones que puedan tener un carácter estético, ¿no? O es interesante, por ejemplo, que había espacio para transcribir en el inventario los poemas que en teoría Ronsard o Marot o el propio Miguel Ángel habían dedicado a las estatuas del jardín. O sea, no solamente este inventario crea un catálogo de piezas, sino establece unas lecturas concretas para estos retratos y para estas piezas, ¿no? Esto es lo que hace que esto sea una fuente con una relevancia, en mi opinión, notable. Bueno, voy a hablar de varias cosas. La primera es, en relación con los retratos, cómo aquí se refleja un elemento que es central en las discusiones sobre el estamento nobiliario en Francia en estos años, ¿no? Que son las tensiones entre la nobleza antigua de espada y la nobleza de toga, que a lo largo del siglo XVI ocupó un espacio que no tenía antes, en un contexto, bueno, alguna vez ya he hablado de esto. Es un caso especialmente particular el francés por la potencia intelectual de los jurisconsultos y del papel que tienen en la administración y por su familiaridad con las fuentes clásicas y su interés por crear un cuerpo teórico que avalase una situación particular para ellos dentro del estamento. No hay, en el plano teórico, un interés claro por la integración con la nobleza de espada, sino por la creación de elementos de distinción propios. En el marco real ya sabemos que se mezclaron rapidísimamente, que todas las familias de toga estaban llenas de espada y todas las familias de espada estaban llenas de toga. Pero en el plano teórico y en la discusión y los argumentos está esto. Esto es algo que es importante para entender este inventario, porque tenemos a Augustin, que es de una familia militar, asumiendo el legado de Goberté, que es un alto funcionario y que está más conectado. Y tenemos a Chénaud y a Augustin queriendo reconstruir el inventario de un togado, qué elementos aparecen ahí en los retratos y qué elementos aparecen entre los objetos, ¿no? Además, el estatus de Goberté era tan notorio que era bastante absurdo que pretendieran para él un origen en la espada, ¿no? Tenían que jugar con lo que había, ¿no? Que era ese origen de la nobleza, ¿no? Pues cuando vemos los inventarios, ¿no? En los inventarios de los nobles togados, si aparecen espadas, están en los áticos de las casas, ¿no? o están entre las curiosidades si eran antigüedades, ¿no? ¿Pero qué cosas aparecían? Pues aparecían qué cosas nos decía la teoría que tenía que tener, que eran elementos de distinción de un noble de origen togado y que vemos en los inventarios, ¿no? Los retratos de los antepasados, por ejemplo, que son comunes a unos y otros, pero que los propios nobles togados, en la teoría del estamento, indican que son específicamente más propios de los nobles de toga que de los nobles de espada, ¿no? O los anillos, por ejemplo, por supuesto las bibliotecas, ¿no? Como un elemento central también en la construcción de imagen. Retratos en los que
no aparecen las armas y las corazas, pero aparecen las togas, y las que aparecen los pergaminos con las pandectas, por ejemplo, ¿no? Con el derecho romano en ese momento. Bueno, en ningún momento se esconde en este inventario el origen como oficial de la corona de Gauberté, como oficial jurídico. Aparece, por ejemplo, entre los retratos y con una manera destacada, con una descripción ciertamente amplia, el retrato de un senador romano con gran barba, que tiene el brazo izquierdo envuelto en su manto, sosteniendo los bordes del manto por debajo del codo, con un gran pliegue que otorgaba al propio retrato una gravedad propia de la posición de este personaje, ¿no? Y llevando un pequeño rollo de pergamino donde podemos ver la gran calidad que este personaje tenía como jurisconsulto. Este retrato pues, estaba llamando a los retratos sobre las imágenes de los senadores romanos, que en la teoría de la nobleza de toga aparecían en ese momento, ¿no? Pero también en el inventario aparecía una toga de gala, además, y otras normales, entre los bienes de Gauberté. Aparecía un rollo con las leyes de Justiniano, que mi marido había estimado muchísimo y que desde su juventud había estudiado. Sin embargo, es interesante que, pese a que no se escondía este estatus jurídico de Gauberté, no se explotaba tampoco. No era algo que Chenot pensara que era importante tener un desarrollo muy amplio. Por ejemplo, apenas no aparecen referencias a libros en el inventario. Charles de Agostini no tenía una biblioteca notable. Pero es curioso, en un momento en el que hay magníficas librerías, bibliotecas, que son elementos fundamentales de imagen pública para todo el estamento, y referencias como la de Jacques Agut de Thou, el jurisconsulto historiador, que es una de las grandes bibliotecas del momento, es parte de la conversación en Francia en ese momento, o como las bibliotecas ideales que describe Gabriel Naudet en su tratado sobre las bibliotecas, que también se relaciona con los jurisconsultos. Es decir, es algo que se sabía que se podía explotar y que en ningún momento se explota en el inventario. Y esto no se explota, pero en cambio los pequeños elementos que podían dar lugar a hablar de un pequeño origen en relación con la espada, pues son hilos que se desarrollan un poco. Bueno, hubiera sido inverosímil colocar una armería, por ejemplo, en la casa, o colocar retratos de batallas, o colocar retratos de personajes armados. Pero en ese caso, lo que hace Chenot muy inteligentemente es colocar esa memoria no en Gauberté, sino en su mujer, en Michel de Gaillard, que tenía un origen mucho más oscuro y desconocido, un origen que, por otra parte, sabemos que no tenía nada que ver con la espada, pero del que ya no había memoria hacia 1650. Y de una manera muy interesante, también, en lugar de colocar objetos o de colocar un retrato de algún antepasado de ella con espada, utiliza una estrategia que es también un reconocimiento de las limitaciones en cierta medida, pero es bastante interesante. Lo que coloca allí es un espejo que tiene Michel de Gaillard, que está adornado con una serie de elementos que sirven como llamadores de historias que tienen que ver con ese inventado pasado militar de los antepasados de Michel de Gaillard. Y lo que cuenta Michel de Gaillard es que ella se sentaba delante de ese espejo y así, mirándome yo en el espejo, me miraba en la virtud de mis padres y abuelos, en esa virtud militar, ¿no? También lo traigo este ejemplo porque tiene ese interés de que ese espejo se convierte también en un retrato de esa virtud de los antepasados en la forma de su propio rostro, al mirarse ella en él, ¿no? ¿Cuál es, en este contexto de esta tensión entre espada y toga, el elemento que resuelve el posible conflicto, que es más teórico que real? El elemento que lo resuelve es la familiaridad con la corona, que es al final el origen de toda
nobleza y es lo que es incuestionable en ninguno de los orígenes. Y de esa manera, el elemento central en esta recuperación, en esta construcción de memoria, son los elementos que tienen que ver con la cercanía de Goberté con la corona. Es la lectura más clara del documento, ¿no? El soberano es la piedra angular del orden social y aquí pues, los retratos probablemente más importantes que aparecen son los retratos de los reyes, de los 3 reyes a los que había servido Goberté, Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Y de manera principal un retrato en el que los 3 reyes aparecían juntos, pasándose el cetro y la corona el uno al otro, y nos dice Chenot en boca de Gallard, para hacer ver el orden sucesivo de sus reinados, ¿no? Y junto a ello aparecía una montaña de la que salía un torrente con las 3 coronas. Y como pues había otros retratos, ¿no? Por ejemplo, un Francisco I a la antigua, con una cruz y una IZ que podía relacionarse con la religiosidad del soberano, y otros. Y es interesante cómo estas lecturas que nos dan con los retratos son muy similares a otras lecturas que nos dan con otros objetos que aparecen en el inventario. Objetos que si viéramos lógicamente en un inventario jamás podríamos darle esta lectura. Por ejemplo, un uso de una rueca, un uso de oro de una rueca. Pues si nos encontramos esto en un inventario no vamos a poder entender la historia que Michel de Gallard contaba. Ese uso de esa rueca era un elemento parlante de la relación con la corona, porque Michel de Gallard cuenta cómo, en una amplísima descripción, cómo esa era la herramienta que ella usaba para hilar cuando la reina le visitaba y estaban todos juntos en Bouilly, ¿no? Ese es el tono, ¿no?, que tenemos aquí, tanto con los objetos como con los retratos. Vamos a ir viendo ahora lo que estos retratos tienen que ver con la familia y lo que contaba antes de las limitaciones. Aquí tenemos varios retratos de miembros femeninos. Bueno, antes no lo he comentado. Teníamos a Charles de Rostaing y a su padre Tristan, los dos vestidos como militares. Tenemos a Charles de Rostaing con Vigui al fondo y a Tristan con uno de los sitios militares en los que él participó y con una serie también de soberanos. Es el estándar, la representación de la familia como nobles de espada en el momento. Y aquí tenemos una serie de representaciones de miembros femeninos de la familia. La que tenemos a su izquierda es una imagen de Michel de Gallard reproducida por Grécy en su transcripción del inventario, en teoría copiando una estampa que aparecía en el inventario de una de las piezas que había, que era un busto de la propia Michel de Gallard. Luego tenemos uno de los famosísimos dibujos de Jean Clouet con Françoise Gobertet, que es la hija de Florimond y Michel de Gallard. Y luego tenemos, dentro del conjunto de estampas promovido por Charles de Rostaing, tenemos a Françoise, que es la madre de Charles de Rostaing, que es también Françoise Gobertet, y es la entrada en la familia de la rama de los Gobertet. Y luego tenemos a Anne Durold, que era la esposa de Charles de Rostaing. Bueno, lo primero que a mí me viene aquí al ver, cuando coloqué estas imágenes en el PowerPoint, ¿no?, era estas tensiones entre la verosimilitud y la alegoría, ¿no?, entre la desnudez del dibujo de Clouet con el simulacro, con la mirada, con las emociones, y estos retratos compuestos que son tan narrativos en el mundo de Chenot, ¿no?, que intereses tan distintos y que formas tan distintas de entender el retrato, desde luego, ¿no? Y esto nos dice mucho sobre qué estaba en la cabeza de Rostaing, en la cabeza de Chenot, cuando promueven todo este programa. Además, nos dice mucho porque podemos ver qué estaba en la cabeza porque ellos nos lo cuentan también, ¿no?, en los inventarios, ¿no? Una cosa, antes he comentado como un elemento central, es el de la cercanía con la corona. El otro elemento central que hay es el énfasis en el linaje.
la idea continua de que esos objetos están hablando de la familia hacia atrás de Goberté, porque se supone que es lo que él tenía que tener, y de Goberté y de Gallard, pero también de la familia hacia abajo, la que iba a llegar hasta Augustin. Y no solamente la genealogía, el linaje, sino también la afirmación personal de la relación de estas personas con estos objetos, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetos que parece que Chénaud quiso describir con más atención era un triunfo genealógico de alabastro en el que se habían colocado 6 grados de la genealogía de Goberté, en distintas figuras, con arquitecturas, con decoraciones, y que estaba hecho para preservar el honor y la memoria perpetua de la familia de su esposo, ¿no? Según nos cuenta Récy en su transcripción, esto estaba seguido de una larguísima descripción de estos detalles genealógicos, pero Récy desafortunadamente no la transcribió. Yo no dejo de pensar que este objeto que aparece aquí detrás de François Goberté puede ser un intento de hacer una imagen que pudiera tener que ver con esa descripción inventada. Luego, bueno, podemos comentar sobre eso más tarde. Hay retratos familiares de mucho tipo, retratos en los que aparece Goberté como togado, retratos que lo relacionan con sus padres, con el padre de Florimond Goberté, ya había estado en el servicio de la corona como jurisconsulto, de cómo él había heredado de su padre esas virtudes, y como una serie de objetos que pasaban de uno a otro servían para que Gallard reflexionara sobre esto. O el retrato, por ejemplo, ya no de la familia, del arquitecto italiano, nos dice que había diseñado Broglie para Goberté y que después, al ser llamado por el Papa y volver a Roma, le envía un retrato de sí mismo con Broglie, y eso da pie también a una larga descripción. Una cosa, y es a lo que yo quería llegar, especialmente interesante aquí, es que en el momento en el que eso se redacta llevamos varias décadas de una discusión muy potente en la teoría social francesa sobre los límites que tiene el retrato en relación con la verdad a la hora de representar el papel o la posición social de las personas. Se recuperó, y eso hablábamos ayer, algo no solamente el ius imaginum, sino también toda la teoría sobre la usurpación que aparecía en los textos clásicos. Tigacaud comentaba el uso de invenciones, de retratos en avances ilegítimos sociales. Augigny y Lemal se preocupaban por los villanos que usurpaban nombres e imágenes. Oncier, de una manera muy interesante, en un texto muy largo sobre los retratos, decía que los retratos de ninguna manera pueden servir para demostrar la nobleza, porque tenemos tantos pintores que cada uno, pagando un poco, puede hacer que le pinten retratos de sus padres y de sus antepasados, de manera que en la forma exterior ellos puedan tener la gravedad de un Mario o de un Pirro o de cualquier otro capitán. Chénaud, en cierta medida, está al tanto de estos problemas, y está al tanto también de cómo para muchos otros autores, o estos autores, también la única manera de representar de una manera indubitada la nobleza era mediante los escudos de arma. Y eran conscientes de que estaban también en una conversación en la que se buscaba un origen común a partir de los textos italianos para los escudos de armas y las imágenes, que estaban en el mismo campo conceptual que es el del cuerpo genealógico, ¿no? Eso que en algún momento pues Cansebeltin ha hablado de cómo las imágenes y los tal, eso no es una cosa solamente que veamos al contemplar un retrato en el que tiene por una cara un escudo de armas y por otro un retrato, sino que es un elemento importante de debate en esta teoría, ¿no? Delallouet, por ejemplo, François Delallouet, ¿no? Cómo el origen es el mismo, cómo el significado es el mismo,
pero cómo la enseña real de la verdadera nobleza son estos escudos de arma. ¿Por qué? Porque nunca cambian, porque se mantienen de padre a hijo, porque el rostro que muestran es siempre del mismo color inmutable, que pasa a los sucesores y que permite de verdad, mucho mejor que el rostro de un retrato o que los lineamientos exteriores, que la imagen del simulacro, que puede ser mentira, permiten realmente contar las virtudes, ¿no? Bueno, pues es muy interesante que Chenot tiene esto en la cabeza, porque aparecen estos retratos, pero Chenot en ningún momento hace ningún comentario que tenga que ver con el parecido, con los rasgos físicos, con la descripción de cómo esto se puede mantener en la familia. Sin embargo, uno de los objetos que incluye es un retrato de Michel de Gaillard realizado a la muerte de su marido. ¿Y cómo es este retrato? Un retrato que le había regalado su nuera. ¿Y cómo es este retrato? Pues ella nos cuenta que ese retrato es una pintura oscura en la que hay una cortina, dice, en la que al modo de como hacía Apelles, en la cortina están pintadas mis lágrimas y mi escudo de armas, porque ningún pintor sería capaz de representar la tristeza que yo tengo a la muerte de mi marido, y nada lo puede hacer mejor que esas lágrimas y que ese escudo de armas. En el escudo de armas está el retrato moral del personaje, que es más importante que el físico, y en las lágrimas están las emociones, que ningún pintor podrá pintarlas tan bien como ese elemento alegórico. O, por ejemplo, en otra invención de Chenot, en el discurso fúnebre del obispo de Grenoble, hay todo un discurso que tiene que ver también con la descripción del padre Dan de Fontainebleau sobre cómo las paredes de la capilla en la que se está dando ese último responso están llenas de escudos de armas, que son el mejor retrato que puede haber de Gobert. Bueno, esta es, en este inventario, la manera en la que se nos aparecen los retratos, en una manera muy parecida a como tenemos los objetos y en una forma muy parecida a como también nos aparecen los retratos en estas lecturas tan narrativas de las estampas. Para mí, el interés que tiene esto es ver que eso que podemos sospechar y que sabemos que hay muchas capas de lectura y muchas distintas aproximaciones a estas imágenes en la Edad Moderna, y que la que nos ofrece la teoría artística es una de ellas, pues en algunos momentos esas capas pues pueden tener más peso, menos peso. En este momento concreto, en un momento en el que también se está debatiendo en Francia si la pintura tiene que ser narrativa o puede tener una lectura que sea estética por encima del tema también, pues aquí tenemos una fuente que está haciendo una apuesta clara por un modelo de lectura de estos retratos, que es el de la memoria ante todo y el de una visión que es más emblemática que en relación con el simulacro. Y con esto termino por no pasarme más de tiempo. Gracias.